En esta fecha, mis hermanos, culturalmente sabemos que se recuerda de un acontecimiento muy importante. De hecho, creo que es uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad y de la creación, desde la creación del mundo. Nada más y nada menos que el nacimiento de Jesús. El hecho maravilloso, increíble, de que ese Dios eterno, todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie, tomó la decisión de hacerse un ser humano y estar entre nosotros. Dios se hizo carne. Y recordamos ese acontecimiento culturalmente, porque sabemos que quizás no fue en esta fecha, pero culturalmente se recuerda que Jesús nació. Este hecho, mis hermanos, era esperado por muchos hombres, esperado por el ejército celestial. Era un acontecimiento que había sido prometido poco después de la caída de la raza humana. Y este acontecimiento tenía en expectativa a muchos. ¿Cómo sería esto? Yo me imagino a los ángeles. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es que Dios va a hacer para aplicar su justicia y al mismo tiempo mostrar su inmenso amor? Así que es una de las cosas más maravillosas que jamás han ocurrido y ocurrirán. Y con esta primera venida de Cristo, que ya para nosotros es historia, pues también se corrobora y se le da certeza y se verifica todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo sienta las bases para que nosotros podamos creer en todos los anuncios y promesas que están registrados en el Nuevo Testamento. Por eso, mis hermanos, debemos estar a la expectativa, porque la primera venida de Cristo nos dice que su segunda venida también va a ser real. Es real. Y esperamos y tenemos la esperanza de ver a Jesús pronto venir a esta tierra. Dentro de todas estas historias relacionadas con el nacimiento de Jesús, hay una que me cautiva. Y es por eso que casi la traigo esta mañana. Y es ese evento cuando los ángeles, ¿verdad? Ahí con los pastores, se presentan ante ellos y explotan de alegría, hermano. Explotan de alegría. Porque por fin aquello que estaban esperando había llegado. Yo creo que ellos no lo sabían, no lo entendían. Eso estaba escrito, pero ellos no lo entendían. Y cuando Jesús nació, dijo: va a ser así. Dios se hizo hombre. Por eso ellos gritan: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esos ángeles estaban cantando, pero de eso no voy a, como ven, me gusta mucho ese pasaje, pero de eso no vamos a hablar en esta mañana, porque hay muchos otros pasajes relacionados con esto que cuando los analizamos podemos encontrar grandes enseñanzas. Y allí vamos a ver la demostración del amor de Dios en cada una de estas historias. Pero hoy tomaremos un pasaje que quizás muchos a veces no lo analizamos. Y vamos a meditar en esta mañana en Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Y vamos a ver qué podemos aprender en esta mañana de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Lucas capítulo 2, 22 al 35. Y leemos, dice la palabra de Dios: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de ti una vez más. Te damos las gracias porque nos has dado la bendición de poder ser parte de tu pueblo. Y hoy podemos congregarnos en este lugar sin ningún tipo de impedimento para alabarte y glorificarte como lo hemos hecho. Y también te damos las gracias porque tenemos el privilegio de poder leer tu palabra y meditar en ella. Pero sabemos, Dios, que necesitamos de tu ayuda para entender lo que quieres de nosotros. Por eso, una vez más, en esta mañana te rogamos que tú puedas hablar a nuestras vidas y que podamos salir de aquí, Señor, motivados a vivir según lo que tú esperas de nosotros, porque queremos agradarte con toda nuestra vida. Habla a cada uno de los que estamos aquí, te lo ruego en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, háblanos con tu Espíritu Santo, que no salgamos aquí igual que como llegamos, sino que podamos ser confrontados por ti, enseñados por ti. Te lo pido, Señor, y te doy las gracias porque sé que estás con nosotros, y es el deseo tuyo enseñarnos e instruirnos en tus caminos. Amén. Hermosos pasajes, mis hermanos. Este pasaje completo, en una parte de este, ha sido clasificado como uno de los cantos relacionados con el nacimiento de Cristo. De hecho, después de la Reforma hubo un movimiento que se decía que no se podía cantar solamente los salmos. Y este movimiento, además de los salmos, por el contenido de estos pasajes, lo utilizaban también dentro de sus himnarios, dentro de lo que ellos cantaban. Y ese es este que leímos es uno de ellos. Solo voy a mencionar los que están allí porque les dejo como tarea que podamos estudiarlos en nuestra casa. El primer canto relacionado con el nacimiento de Cristo está en Lucas capítulo 1 del 42 al 45. Ese es el canto de Elizabeth. El segundo es el canto de María, que está en Lucas capítulo 1 del 46 al 55. El tercero es el canto de Zacarías en Lucas capítulo 1 del 67 al 79. El cuarto es el canto de los ángeles, el que me encanta a mí, Lucas capítulo 2 versículo 14. Y por último está el canto, en este pasaje, el canto de Simeón en Lucas capítulo 2 versículos del 29 al 32. Y como le dije, mis hermanos, tarea para la casa: analicemos estos textos y pidámosle al Señor que nos instruya y unámonos a ese agradecimiento de estas personas que escribieron estos cantos para agradecer al Señor por el acontecimiento maravilloso de que Jesús ha nacido, de que Jesús nació. Estamos, mis hermanos, delante de un acontecimiento único, trascendente. Muchos hombres esperaban el nacimiento de Jesús. Los cielos enteros estaban a la expectativa. Era algo increíble, maravilloso. Yo no sé cómo hacer, pero quiero que ustedes entiendan la trascendencia de esto. No es cualquier cosa de que Dios se haya hecho hombre. Los ángeles explotaron porque era algo increíble y estaba allí. Y dentro de todo esto aparece esta historia, la historia de Simeón. Y ya me parece muy interesante, porque yo reflexionaba y yo decía, pero ¿qué hace Simeón en esta historia? Si hubiese sido yo el escritor, quizás no lo nombro, quizás no permito que él esté allí, porque el centro de todo debía ser Jesús. Quizás bueno, el cumplimiento de los mandatos, ¿verdad? Ahí vemos que hubo dos.
Uno cuando él es llevado para ser redimido, y el otro es que María va y ofrece un sacrificio para purificación. Pero hasta allí. Pero no, Dios no es como nosotros. Dios no es como yo. Él es un Dios de amor. Él es un Dios detallista. Y en medio del acontecimiento tan importante y tan trascendental para el cielo entero, para la creación entera, Él se acordó de un hombre. Se acordó de Simeón. Sí, Él se acordó de Simeón, mis hermanos. ¿Saben para qué? Para darle un regalo. Para que él experimentara la emoción de una oración contestada. Así es nuestro Dios. Y esto es maravilloso. ¿Quién era este hombre? No tenemos mucha información acerca de él. Algunos piensan que era un sacerdote, otros que eran simplemente un creyente o un laico. Yo me inclino a pensar que era una persona laica, un laico, no era un sacerdote. ¿Por qué? Porque si vemos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjense ustedes que allí Lucas menciona a Zacarías y dice que él era vamos a ver si me están escuchando, si están conmigo. Entonces dice, aquí había un hombre y era un sacerdote, y explica. Pero en el caso de Simeón no lo dice. Simplemente dice, había un hombre que se llamaba Simeón. Entonces, muy probablemente este hombre no era un sacerdote, sino una persona laica. Su edad tampoco dice nada la Biblia, pero en el versículo 26 y 29 del capítulo 2 nos dan algunos detalles. Versículo 26 dice, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el versículo 29, cuando él canta y agradece al Señor, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Estos dos pasajes, estos dos textos nos ayudan a creer, nos hacen inferir que se trataba de una persona anciana, que ya estaba en sus últimos días. ¿Por qué aparece en la historia? Ya hemos visto que no era un sacerdote. No creo que se haya destacado ni por su fama, ni por su dinero, ni su posición. De hecho, quizás era una persona normal, una persona promedio en Israel. Pero había algo, mis hermanos, que lo diferenciaba de muchos. Y esto le llamó la atención a Dios, que por su gran amor decidió que apareciera como protagonista en esta historia maravillosa de la humanidad. Y esto, mis hermanos, es lo que me llevó a poner título a este mensaje, que lo titulé así: características que llaman la atención de Dios. Características que llaman la atención de Dios. Y al verlas en esta mañana, el anhelo de mi corazón, mis hermanos, es que nosotros podamos imitar a este hombre. No para que Dios nos glorifique, sino para que nosotros podamos honrar al Señor con nuestra vida, podamos agradarle a Él, entendiendo que el propósito de nuestra vida no es otra que glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vamos a leer nuevamente, y aunque leímos todo el pasaje, realmente vamos a estar solo en el versículo 25. De aquí hay mucha tela que cortar. Pudiésemos predicar de otros temas, pero solamente vamos a quedarnos en el versículo 25. Y leámoslos nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mis hermanos, y lo primero que yo quiero que usted note en este pasaje es la primera frase. Y dice así: y he aquí había en Jerusalén. Y he aquí había en Jerusalén. Es como si Dios estuviera diciendo: hay muchas personas en la tierra,
Hay muchas personas en Israel, hay muchas personas en Jerusalén, pero hay alguien que es diferente, hay alguien que sobresalta, que resalta. Y este es un hombre especial. Y esto me recuerda, mis hermanos, a una expresión similar que está en Job capítulo 1 versículo 8. ¿Se acuerdan? Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí, mis hermanos, conseguimos una cualidad que llama la atención de Dios. Él era justo. Ahora podemos decir, quiere decir que el hombre nunca pecó. No, todos pecamos. Los teólogos, cuando hablan de que cuando nosotros somos justos, tiene que ver, ¿verdad?, con que la persona decide creerle a Dios, decide poner en práctica los mandatos de Dios, y eso se ve reflejado en las relaciones con los hombres. Así que en su relación con los hombres, este hombre era un hombre irreprensible, como lo llamaría el Nuevo Testamento. Sincero. Sus creencias se manifestaban en sus obras. Lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía era lo mismo. Él era conocido por sus frutos. Él era un hombre justo. Si fue esposo, seguramente trató a su mujer con cariño, con respeto y con amor. Ejerció seguramente un liderazgo dentro de su hogar. Si era padre, seguro que instruyó a sus hijos en el temor del Señor, sin provocarles a ira. Como trabajador, seguramente fue responsable, puntual, cortés. No era mentiroso. No vivía siempre airado o de mal humor. No se le conocía por estar echando o contando chistes de doble sentido. No vivía borracho. Era fiel. No era pícaro. No le debía a nadie, sino que era un hombre intachable que vivía conforme a la palabra de Dios. Y por eso fue que llamó la atención del Señor. Pero saben, mis hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Dice, era justo y piadoso de una vez, porque era parte de su carácter. Y saben, porque en la época que vivió Jesús había muchos que aparentaban ser justos, pero solamente era su exterior. Se esforzaban por ser considerados justos, pero su verdadera motivación no era agradar a Dios. Su verdadera motivación era que los demás lo vieran y dijeran: oh, qué gran hombre de Dios. Mira cómo ora, mira cuánto ayuna, mira cómo se desprende de sus bienes para traerlo a la iglesia, al templo. Pero todo eso lo hacía no para que Dios fuese glorificado, sino para Él ser exaltado. Por eso es que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, los criticó fuertemente. Ese espíritu de fariseísmo. Y entonces allá en Mateo 23, 27, el Señor Jesús fue fuerte y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Solo una apariencia de justicia. Pero no era el caso de Simeón, y espero que no sea el caso de nosotros. Este también era piadoso, y los teólogos dicen que la piedad tiene que ver aquí con la relación de intimidad que él tenía con Dios. Así que este hombre era diferente. Era un hombre que amaba estar cerca de Dios. Era un hombre como Enoc, que caminaba con Dios, que estaba cerca de Él, que valoraba sus enseñanzas, que todo lo que hacía era con el propósito de alabarlo, de agradarlo, no por hipocresía, no por apariencia, sino por amor.
Y estas cualidades, mis hermanos, no podían pasar desapercibidas por Dios. Por eso es que en el Salmo capítulo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el corazón de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si eres justo y piadoso, el Señor está atento, te está mirando, se está agradando con tu vida. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero llamar la atención de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos llamar la atención de Dios? Si lo quieres hacer, mi hermano, mi hermana, tenemos que imitar a Simeón. Y más que venir a la iglesia, tenemos que realmente ser cristianos y vivir una vida justa y piadosa. No para que otros lo vean, sino para que el Señor lo vea. Que sea realmente un sacrificio vivo, santo para Él. Debemos ser justos y piadosos. El Señor no podía dejarlo de mirar, porque era justo y piadoso. Pero Simeón tenía otra cualidad. Vamos nuevamente al versículo 25. Y dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Aquí otra gran cualidad de este hombre que atraía la mirada de Dios. Este era un hombre de fe. Dice que este hombre estaba esperando. Ahora, no sabemos cuánto tiempo, pero así como podemos inferir por los pasajes que ya leímos, que el hombre ya tenía cierta edad, nos indica que él estaba esperando hace mucho tiempo. Era un hombre que estaba orando y orando y orando, esperando que se cumpliera lo prometido de la liberación de Israel. Él ya era anciano, pero seguía adelante, seguía orando y esperando, confiando en que el Señor iba a cumplir su promesa. En el momento histórico donde vivió, era un momento desalentador. Claro, ellos estaban como nación bajo el implacable yugo romano. Muchas revueltas habían sido infructuosas. Muchos ya estaban entregados. Pero él no. Él confiaba en ese Dios a quien amaba y servía con pasión. Él sabía que en su soberanía haría todas las cosas en el tiempo correcto. No solo creía en Él, sino le creía a Él. Estaba a la expectativa, estaba esperando ansioso el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Él era un hombre de fe. Además de esto, dice la Biblia que el Espíritu Santo le había dado la convicción de que no iba a morir sin ver la consolación de Israel. Y esta promesa lo mantenía en pie. Quizás muchas veces se enfermó. Quizás muchos le dijeron: Simeón, ya estás en tus últimos años. Pero él decía: no, yo le creo a mi Señor. Yo creo que no voy a morir hasta que Dios me muestre lo que Él ha prometido, porque Él era un hombre de fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, Simeón era un hombre de fe y él tenía la certeza que iba a esperar en el tiempo de Dios, que iba a esperar la promesa de Dios, el cumplimiento, porque el Señor se lo había mostrado. Pero es importante aquí hacer un paréntesis. Este era un hombre de fe, pero ¿dónde estaba puesta su fe? ¿Dónde estaba su fe sustentada? Estaba en el lugar correcto. Estaba en las promesas de Dios. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces se piensa que lo importante es la fe. De hecho, hay personas que nos dicen, y ahorita hay mucho de eso, hay que tener fe, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Tenemos que vernos en el espejo y decir, sí puedo, sí puedo. O sea, es la fe en sí misma. A veces otros dicen, no, es la fe en algún objeto o en alguna otra persona. De hecho, muchas veces nosotros decimos, no, tenéis que tomarte este medicamento, pero tenéis que tomártelo con fe. Porque si no te lo tomáis con fe, no te sirve de nada. Mis hermanos, y eso a veces es cierto,
Porque hay enfermedades que se ha descubierto que son productos, resultado de nuestra mente, pero no todas. Si no es resultado de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo, por mucha fe que tengamos en el medicamento, si no es el correcto, no nos va a hacer nada. La fe en sí misma no tiene poder. La fe tiene poder cuando la ponemos en el Señor. La fe tiene poder cuando confiamos en sus promesas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es nuestra oración, esa es nuestra esperanza. Que se cumpla la voluntad de Dios. Ahí es nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe sobre la roca, entonces podemos confiar que eso va a ser una realidad. Y Simeón tenía puesta su fe sobre la roca, sobre lo que el Señor le había dicho, sobre lo que el Señor le había prometido. Y eso lo mantenía en pie, adelante. Y quizás el Señor también te ha dicho a ti en tu vida y no se ha dado eso. Pero confía en el Señor, porque si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Y recuerda esta historia. El acontecimiento más importante, o uno de los más importantes, y donde yo digo, ¿qué hace ese hombre allí? Pero el Señor en su inmenso amor, en su gran misericordia, se acordó de este hombre, llamó su atención porque era justo, piadoso y porque tenía fe, estaba esperando en él. Y le dijo, él decidió que apareciera en la historia para darle un regalo. Y si lo hizo con Simeón, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Ese mismo Dios de Simeón es el mismo Dios que tú y yo tenemos, mi hermano. Él no cambia. Digo esta frase que me gusta y quiero que se la lleve en su mente. La menor cantidad de fe puesta en el objeto correcto es mejor que mucha fe puesta en el objeto equivocado. Adrian Rogers dijo eso. Y por último, mis hermanos, tercera cualidad. Vamos a ver si vamos recordando características que llaman la atención de Dios. Número 1, ser justo y... No escuché. Tengo que los oídos tapados, parece. Justo y... Número 2, ser hombres y mujeres de fe. Muy bien. Y tercera característica, y no menos importante, ser lleno del Espíritu Santo. Esto está de último, solo por el orden que aparece en el texto bíblico, pero no porque sea menos importante. Estoy convencido que muy bien pudo estar en el primer lugar. De hecho, en mi mente dice, ya va, ¿qué es primero? Ser lleno del Espíritu y como consecuencia de esto, ser justo y piadoso y tener fe. O estar de último, no lo sé. Lo importante aquí es, mis hermanos, que para llamar la atención de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si queremos llamar su atención, debemos estar llenos de su Espíritu. Esto parece extrañísimo en este pasaje. Extrañísimo. Porque Jesús apenas estaba recién nacido. No había acontecido todavía Pentecostés. Y recuérdese que en Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Pero Simeón disfrutaba de esta bendición como muchos personajes en el Antiguo Testamento, pero que eran momentos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la historia de Sansón? Cómo el Señor lo dejó y después él oró al Señor ya a punto de morir. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios del Señor vino sobre Sansón. Y tumbó, ¿verdad?, aquellas columnas y toda esa gente murió. Pero era algo que iba y venía. El Señor, impactado por la vida de este hombre, al parecer vivía lleno del Espíritu Santo y por eso llamaba la atención de él. Pero saben, yo no entiendo mucho por qué él sí lo tenía en ese momento. Lo que sí les puedo decir es que nosotros, mis hermanos, estamos en mejores condiciones que él. Estamos en una posición diferente y muy ventajosa. Porque si hemos creído en Cristo, que nada te haga dudar, porque tú y yo, mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo.
Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no solamente que Dios espera, no solamente Dios nos ha dado el Espíritu Santo, sino que Él espera que vivamos llenos de Él. Dice su palabra allá en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, no solamente Dios nos ha dado su Espíritu, nos ordena su Espíritu y desea que nosotros vivamos llenos de su Espíritu todo el tiempo. Pero lamentablemente, al igual que en los tiempos que desarrolló esta historia, muchos de nosotros no vivimos así. Aunque nos llamamos creyentes, aunque a veces venimos acá, lloramos, tenemos una Biblia en el teléfono, ponemos música cristiana, calcomanía en los carros, en las casas, no vivimos llenos del Espíritu, sino que le entristecemos. Y entonces el Espíritu se apaga en nosotros, está allí, pero se apaga en nosotros. Y caemos en el error de contrictarlo, como dice Efesios 4:30, que no debemos hacer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, tenemos el Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu, pero ¿cómo hacemos para no entristecerlo y entonces apagarlo? Esto sería otro tema y seguramente ustedes lo han visto. Pero en el mismo pasaje en Efesios capítulo 4, 17 al 24, acompáñenme, nos da algunas luces que tenemos que considerar. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Mis hermanos, si nosotros queremos vivir, ser llenos del Espíritu Santo, debemos dejar a un lado, tenemos que desvestirnos del viejo hombre, tenemos que vivir diferentes a los demás y vivir para el Señor, para agradarle, para honrarle, renovar nuestra mente con su palabra, vivir para Él, anhelar vivir para Él. Mis hermanos, en esta mañana hemos visto 3 características que llaman la atención de Dios. Y el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos llamar la atención de Dios, porque seamos justos y piadosos, porque seamos hombres y mujeres de fe, y porque estemos y vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero yo he sido retado en esta mañana. Yo quiero llamar la atención de Dios como lo hizo Simeón. Yo quiero ser uno de esos hombres que el Señor encuentre, haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana, diciéndole: ando buscando, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Saben, el Señor encontró uno en Simeón. Y quiero, mis hermanos, que tú y yo seamos otros. Que el Señor se agrade y diga: he aquí, y pon tu nombre. He aquí un hombre que se llama José, Pablo, Antonio, Nicolás. Un hombre justo y piadoso que espera en mis promesas y es lleno del Espíritu Santo. He aquí una mujer justa, piadosa, que espera en mis promesas y está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo no me voy a acordar de él? ¿Cómo no me voy a acordar de ella? Es lo que espera el Señor. Voy a pedirle a mi hermano que pueda pasar adelante. Y que nosotros, mis hermanos, allí podamos reflexionar en esta mañana.
Y si el Señor te ha retado, te ha dicho, ha tocado tu corazón, y tú quieres llamar la atención de Dios, y sabes que debes mejorar, yo quiero pedirte que tú te levantes de donde estás. Si tú quieres llamar la atención del Señor, levántate ahí donde estás. Y quiero pedirte también que pases adelante. Para que oremos al Señor. Y le digamos en este tiempo, donde hay tantos habitantes en esta tierra, donde hay tantas iglesias llenas, pero con personas que lamentablemente están allí por motivos equivocados. Y el Señor está mirando y mirando y buscando, pero no encuentra, pero que en esta mañana Él puede encontrar en nosotros. Y que podamos llamar su atención en el resto de nuestra vida. Porque nosotros hemos decidido agradarle, siendo hombres y mujeres justos, piadosos, de fe y llenos de su Espíritu. Yo quiero ser uno, Señor, y yo quiero que mis hermanos también puedan llamar tu atención.